Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Nuestro tema a presentar el día de hoy es la teoría del delito. Bueno, yo les voy a hablar acerca de qué es la teoría del delito. La teoría del delito es un sistema categorial, clasificatorio y secuencial en la que se van elaborando a partir del concepto básico de la acción de los diferentes elementos esenciales comunes o todas las formas de aparición del delito. La teoría del delito es un instrumento conceptual que permite aclarar todas las cuestiones referentes a un hecho punible y que sirve de garantía al definir los presupuestos que permiten calificar un hecho punible como delito o falta. No se ocupa de los elementos o requisitos específicos de un delito, en particular de un homicidio, robo, violencia, sino de los elementos esenciales básicos y comunes en todos los delitos. La teoría del delito tiene como objetivo analizar y estudiar los presupuestos jurídicos de la punibilidad y el comportamiento humano, sea a través de una acción u omisión. El delito es toda acción o omisión prohibida por la ley bajo amenaza de una pena, medida o medida de seguridad, y también es considerado como una conducta humana que lesiona o expone en peligro un bien jurídico protegido por la ley. El delito también se encuentra constituido por tres elementos como son la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Por otra parte, el delito es considerado como una conducta típica, antijurídica y culpable. La tipicidad nace del principio de legalidad, según el cual todos los delitos provocados por la acción o omisión voluntaria del sujeto deben estar regulados por la ley. La tipicidad también es considerada como un delito que solo puede ser una conducta que se corresponde como un tipo penal claramente formulada, es decir, que bajo la conminación penal solo caen aquellas acciones formuladas claramente en especies del delito definidas por el derecho positivo como el homicidio, robo o estafa. La antijuricidad es lo contrario al derecho, por lo que no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que esta conducta sea antijurídica, considerando como tal a toda aquella definida por el ordenamiento no protegida por causas de justificación. Un ejemplo sería la mendicidad, ya que es un peligro porque puede generar robos, violencia o maltrato. La culpabilidad es la reprochabilidad de un acto típico y antijurídico, fundada en que su autor en la situación concreta lo ejecutó, pudiendo haberse conducido de una manera distinta, es decir, conforme al derecho. La culpabilidad tiene dos formas, como son el dolo y la culpa, es decir, sin intención o sin negligencia. No hay culpabilidad y sin esta no hay delito, por ser la culpabilidad un elemento del delito. Norma rectora. Las normas rectoras son aquellos principios generales y los llevan a normas positivas o le dan el desarrollo legal o jurisprudencial. Por ende, no crean el principio, sino que lo individualizan. Las normas rectoras son principios reconocidos expresamente por la ley y convertidos por esta en el derecho penal positivo. Tales normas rectoras tienen la fuerza vinculante tanto para el juez como para su intérprete. Una norma rectora es el mismo principio pero elevado a la categoría de la ley, a la categoría de la norma penal. O sea, las normas rectoras son postuladas generales o pautas supremas establecidas por el legislador que constituyen la esencia y la orientación del sistema penal y prevalecen sobre cualquier otra norma y esta informa de su interpretación. Principio rector. El principio rector es el contenido que por su propia naturaleza constitucional impone a los límites al poder punitivo del Estado. Es decir, son aquellos que consagran a la filosofía y la orientación sobre el procedimiento penal. Por ende, estos gobiernan el procedimiento penal y son la guía y comprensión de las diferentes disposiciones procesales penales. Principio de legalidad.
El principio límite de la violencia primitiva quiere decir sin crimen, sin castigo y sin ley. Se precisa, clarifica y fortalece a través del tipo penal. Entonces se constituye en una fórmula sintética que expresa el conjunto de límites que surgen del referido principio para circunscribir con absoluta precisión a la conducta prohibida o mandada al respecto de la cual está enlazado el ejercicio del poder punitivo. Principio de exclusión de analogía. Este principio tiene directa relación con el principio de legalidad. A partir de ello se advierte directa relación con la prohibición de analogía. Entonces decimos que la analogía es el proceso por el cual son resueltos los casos no previstos en la ley, extendiéndoles a ellos las disposiciones previstas para los casos semejantes o están deducidos en los principios generales del derecho. La prohibición de la analogía solo alcanza a aquella que es perjudicial para el inculpado. Por el contrario, la analogía favorable aceptada. Lo decisivo es en el texto legal, que todo lo que esté cubierto por el texto será interpretación justificada, y lo que no esté será de interpretación analógica. Debe respetarse en todo caso el sentido literal posible como un límite extremo. Principio de irretroactividad. En este principio se excluye la posibilidad de la aplicación retroactiva de la ley penal, salvo que fuera más favorable para el imputado. De igual forma, en este principio no se debe tener efectos hacia atrás en el tiempo. Sus efectos solo operan después de la fecha de su promulgación, lo que brinda mayor seguridad jurídica. Por ende, comprendemos que no puede ser aplicable para los hechos anteriores a su vigencia. Principio de taxatividad. Este principio exige que la norma penal debe precisarse al máximo posible la conducta prohibida y la sanción que es objeto de prohibición, a fin de evitar que la misma resulte arbitraria o excesivamente invasiva. La pena es aplicable solo en los casos de realización de tipos de conducta expresamente previstos por la ley, con la indicación de sus elementos descriptivos y normativos. Por ende, decimos que se considera como la aplicación analógica de la ley penal, la cual debería ser expresamente prohibida por la ley. Principio de lesividad. Antes de iniciar con el principio del estudio de lesividad, es pertinente definir lo que es el bien jurídico. De una manera general y sencilla podemos decir que es todo bien que el derecho protege. Las conductas que lesionan un bien jurídico deben estar expresamente sancionadas por una norma jurídica, ya que sin la existencia de la norma el bien perdería la característica de jurídico. La lesividad en materia penal exige que cuando se transgreda un derecho de un ser humano, el daño sea visible, palpable y comprobable, y que de igual manera haya la víctima concreta, es decir, la persona que expresa que se le ha violentado sus derechos. El principio de lesividad exige que todo delito exista un bien jurídico lesionado, y al cumplirse dicha exigencia, se habilita el ejercicio posterior del poder punitivo. La acción humana tiene que acarrear daño para que el Estado pueda iniciar una persecución penal. Sin la existencia de un daño o lesión efectiva o potencial, el Estado no puede intervenir. Principio de culpabilidad. Este principio constituye uno de los límites al ius puniendi del Estado y significa que para imponer una pena a un sujeto es preciso que se le pueda culpar, y responsabilidad es el derecho que motiva esta imposición. Se expresa en los siguientes principios. 1. Principio de personalidad de las penas, según el cual nadie puede responder penalmente por delitos ajenos. Principio de responsabilidad por el hecho.
El derecho penal no castiga la personalidad, la forma de ser o la pertenencia del sujeto a un determinado grupo, sino solo conductas y hechos. 3. El principio de dolo o culpa. Según este principio, no basta con que el derecho sea materialmente causado por el sujeto para que pueda ser responsable. Además, es necesario que haya querido por el sujeto, o al menos sea causado por su imprudencia. Por ejemplo, matar a una persona con una arma de fuego. Principio de cosa juzgada. La idea de cosa juzgada de este modo alude al efecto que posee una sentencia judicial en firme, el cual hace que no sea posible iniciar un nuevo proceso frente al mismo objeto. La cosa juzgada reconoce la eficacia de la resolución a la que se llegó tras su proceso judicial. Por eso, dicha resolución no puede ser modificada. Se entiende por cosa juzgada, entre comillas, al conjunto de efectos que produce la sentencia en firme y resoluciones equivalentes sobre el efecto procesal, tanto positivos como lo son su ejecutorialidad, y los efectos judiciales como negativos, consistentes en la imposibilidad de volver a imponer la misma pretensión entre las mismas partes procesales. Ejemplo, no se puede sancionar 2 veces a una persona por un delito de robo. El principio del juez natural. El principio del juez natural regula o significa que ninguna autoridad puede determinar la composición de un tribunal para que se juzgue un caso concreto, después de ocurridos los hechos que motivan ese juzgamiento, preservando así la imparcialidad e independencia de quienes administran justicia, es decir, el tribunal que juzgará determinado caso debe estar constituido a los derechos que conocerá, ya que de lo contrario existe la probabilidad que ese tribunal sea expresamente conformado para favorecer o para perjudicar a la persona sometida a juzgamiento. En consecuencia, el principio busca evitar la manipulación del tribunal y garantizar la imparcialidad de los juzgadores y, en definitiva, la justicia del fallo. El delito se define como una acción típica, antijurídica e imputable, culpable, sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad, es decir, da la posibilidad de aplicar o sancionar a dicha delito una pena. Estudia los presuntos hechos jurídicos que deben concurrir para establecer la existencia de un delito, es decir, permite resolver cuando un hecho es calificado para delito. Como definición dogmática lo podemos encontrar lo que es tipificado en el artículo 18 del Código Integral Penal. Antijuricidad. Dentro del derecho penal, la antijuricidad es uno de los elementos considerados por la teoría del delito para la configuración del tipo penal o delito, y se la define como aquel desvalor o desaprobación que posee un hecho dañoso o acto típico, que es contrario a las normas del derecho, es decir, se reprueba su accionar por estar contrario a las normas, las buenas costumbres y la sociedad. Anteriormente y hoy en día, de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal, forman un elemento constitutivo de la infracción penal y, en definitiva, es un requisito indispensable posterior a una conducta típica y previo a la culpabilidad. Culpabilidad. Dentro de este principio de la culpabilidad de un Estado constitucional de derechos y justicia, abarca ciertos componentes que conlleva a la reprochabilidad del individuo que cometió una conducta típica y antijurídica. En este sentido, la culpabilidad como principio abarca a la garantía individual que conlleva la libertad que tiene el ser humano de decisión o elección,
y por ende su responsabilidad frente a sus acciones u omisiones que tienen relevación jurídica en el ámbito penal, al establecerse la reprochabilidad o no de sus conductas que se encuentran prohibidas por la ley. Y como elemento legitimador de la pena y limitador del ius punidi, como segundo significado encontramos a la culpabilidad como elemento dogmático del delito que contiene componentes de A. Impunabilidad, que éste se encuentra estipulado en el artículo 36 del COIP. B. Conciencia de la antijuricidad, que se encuentra estipulado en el artículo 34 del COIP. Inexigibilidad de otra conducta apegada a derecho, que también se encuentra estipulada en el mismo artículo, que es el artículo 34 del COIP. Acción o conducta. La acción es todo comportamiento dependiente de la voluntad humana. Solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante, y la voluntad siempre implica una finalidad. No se concibe un acto de la voluntad que no haya dirigido a un fin u objetivo determinado. El contenido de la voluntad es algo que siempre se requiere alcanzar, es decir, un fin por lo que la conducta humana es la base de toda relación jurídica penal y se manifiesta en el mundo externo, tanto en aspectos positivos como en omisiones. Dentro de los elementos de la acción tenemos lo que es la conducta humana. Como acción se abarca tanto a los casos en que esta voluntad prevé el resultado típico, que viene a ser los hechos dolosos, como aquellos en los cuales la voluntad está dirigida a un resultado distinto del típico, causado por el autor debido a la falta de dirección apropiada, que vienen a ser los delitos culposos. Además tenemos que la acción como actividad humana transcurre dentro de tres pasos. El paso de un estado a otro, que viene a ser la manifestación externa, esta es el primer paso. También el llamado movimiento, que es una acción, que es el segundo paso, y el resultado obtenido, y además el ligamento o nexo causal. Dentro del reconocimiento de no aceptación de la expresión o conducta como referida al comportamiento humano, creemos que esta aceptación responde a una afirmación de provenir de un ser dotado de inteligencia y voluntad, y dentro de allí se encuentra el verbo rector, que destaca la acción o omisión que le da contenido a la conducta. Para poder entender y en pocas palabras, puedo afirmar que una determinada conducta constituye delito el primer presupuesto que debe concurrir, que es la lesión o ponga en peligro un bien jurídico tutelado penalmente, y como segundo presupuesto, la conducta debe provenir de una acción humana voluntaria y consistente. Cuando se verifica la ausencia de todo comportamiento humano, ya no será necesario realizar el análisis de los demás elementos dogmáticos integrados en la teoría del delito. En consecuencia, la lesión de un bien jurídico que no emane de un comportamiento humano es irrelevante para el derecho penal. Dentro de la ausencia de la acción, si en algo de unanimidad existe en la doctrina penal, es el afirmar que la acción es todo comportamiento dependiente de la voluntad humana y no puede haber acción penalmente relevante, cuando obviamente falta esa voluntad, por lo que como lógicamente consecuencia de esto para el derecho penal no hay acción punible en los siguientes casos, como es de la fuerza física irresistible. Cuando hablamos de la fuerza física irresistible, necesariamente debemos referirnos a actos provenientes del exterior que actúan materialmente sobre el agente activo de la infracción. Para que la fuerza física irresistible constituya una causa de ausencia de la acción, esta debe ser absoluta, es decir, no debe haber ninguna opción para que la sufra y provenir del exterior, de la parte de una tercera persona o de una fuerza natural. Movimientos reflejos son aquellos que se realizan por estímulos externos transmitidos por el sistema nervioso directamente a los centros motores, sin intervención de la conciencia y voluntad, y al no estar controlados por la voluntad del sujeto, no constituye acción. En otras palabras, podemos decir que los movimientos reflejos constituyen expresiones que no son el resultado de psiquismo del sujeto, y por ello resulta incuestionable la falta de acción. También tenemos lo que son los estados de inconsciencia. En estos casos tampoco hay voluntariedad en el accionar del sujeto, al no tener quien se encuentre en dicho estado control sobre su cuerpo ni voluntad.